Buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos del resultado del ejercicio de revocación de mandato en la Ciudad de México. Participaron más de 1.5 millones de ciudadanos, ciudadanas y casi el 90% fue a favor de que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el ejercicio de revocación de mandato, o más bien de democracia participativa, de mayor participación en la ciudad. Ha habido muchos en la historia de la ciudad, es el de mayor participación y aún con todas las dificultades que hubo en este proceso, una tercera parte de las casillas ubicadas lejos de donde históricamente se ponen las casillas, la fecha, una fecha en donde pues sabemos que muchísima gente sale de la ciudad y es el Domingo de Ramos, que también no solamente las fiestas religiosas o la misa religiosa, sino también las fiestas de los pueblos en nuestra ciudad. Aún con todo ello, la participación fue muy importante y refrenda la ciudad, primero, su vocación democrática y segundo, pues que es una ciudad que quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, una ciudad donde la mayoría de los habitantes están con el presidente, una ciudad obradorista, y estamos muy contentos con esta participación. Felicitamos a todos los que participaron por su entrega, por su esmero en encontrar las casillas, las filas, y pues muy contentos de este ejercicio en la ciudad. Así que ese es el primer tema. El segundo tema, que es muy importante, le pedí al gabinete que estuviera aquí conmigo, a todo el gabinete, porque es nuestro refrendo, nuestro compromiso con la ciudadanía de seguir trabajando activamente y arduamente por los habitantes de la ciudad, nuestro compromiso, como siempre, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y estar siempre cerca de la ciudadanía, siempre cerca particularmente de los que menos tienen en nuestra ciudad. Y decirles también, en diciembre del año 2021, cuando hice mi informe, me comprometí a una serie de acciones con la ciudadanía para este año. Las voy a leer porque es el trabajo en el que estamos comprometidos. No son absolutamente todas las acciones que vamos a llevar a cabo, son más, pero sí son de las más importantes, y es importante que las recordemos, las recuperemos para los habitantes de la ciudad, que es la consolidación de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud y del Instituto de Educación Media Superior de la ciudad, la consolidación de los pilares en la Ciudad de México, la entrega en operación del Hospital General de Coajimalpa. También, por supuesto, y esto ya va muy avanzado, junto con la coordinación del Gobierno de México, el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud y hospitales, el programa de Salud en tu Vida en la Ciudad de México, la reconstrucción de la línea 12 del metro, en coordinación con las empresas que participaron en su construcción original, el nuevo centro de comando y control de las líneas 1 a las 6 del metro, la modernización integral del abastecimiento de energía eléctrica también de la línea 1 a 3 del metro, el inicio del programa de modernización de la línea 1 del metro, el mantenimiento integral a diversas estaciones del metro, la adquisición de 200 autobuses para la red de transporte de pasajeros, de 100 trolebuses y de 7 trenes para el tren ligero, la terminación del trolebús elevado, en coordinación con el Gobierno de México, un avance sustantivo al tren interurbano México-Toluca, el avance de la línea 12 del metro hacia el poniente, también el trolebús Chalco-Tláhuac y la modernización de la línea A del metro, la terminación de 2 estaciones de bomberos, una en Milpalta y otra en Iztacalco, ya prácticamente están listas, un plantel universitario
en Milpalta, y otro plantel universitario que estamos haciendo también en el centro de la ciudad, ya vamos a informarlo. El mantenimiento integral de la carpeta asfáltica, 200 kilómetros de senderos, camina libre, camina segura. La intervención del bosque de Tláhuac, la Magdalena Mixhuca, Periférico Oriente, la tercera etapa de Gran Canal, Canal Nacional, Río Magdalena, San Buenaventura y Los Remedios, la recuperación de una parte de los canales de Xochimilco y la laguna de San Gregorio, todo el proyecto que estamos haciendo con la Secretaría de Cultura del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que tiene integrado la tercera línea del cablebús, que ya muy pronto estará en licitación, la sustitución de cerca de 1,500 microbuses y, por supuesto, el fortalecimiento de los programas sociales, el Museo Yancuic de Iztapalapa y también el fortalecimiento del turismo con una feria gastronómica, la inauguración de la planta solar más grande de cualquier ciudad del mundo en los techos de la central de Abasto, y también, y esto es muy, muy importante, como lo he hecho con los gabinetes del agua, voy a dedicar una buena parte de mi tiempo para mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad. Estos son algunos de los proyectos más importantes que estaremos encabezando desde todas las secretarías, además de algunas particularidades de ellos. Y por supuesto, nuestro compromiso de estar muy cerca siempre de los habitantes de esta hermosa ciudad, que una vez más ha demostrado su vocación democrática. Y nuestro compromiso de todos los secretarios y secretarias de seguir trabajando todos los días, y nuestro compromiso con este proyecto que encabeza el presidente de la República de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Así que esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Don Raimundo Hernández, del Diario Vasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Doctora Sheinbaum, aunque usted ya nos dio un adelanto de cómo fue esta jornada electoral, sí quisiera preguntarle, si bien es cierto que participó 1.5 millones de mexicanos, ¿qué tanto influyó esta campaña negra que iniciaron desde grupos de la oposición, pero sobre todo algunos alcaldes aquí en la Ciudad de México? ¿Qué tanto influyó precisamente para que no, a lo mejor pudo haber sido un poco más, ¿no? Pero también, ¿qué tanto influyó que el INE no haya hecho esta promoción, como usted lo acaba de señalar en días anteriores, precisamente para esta revocación de mandato? Pues solamente pensar que fue una tercera parte de las casillas, y creo más bien que en este caso los grandes obstáculos a la participación ciudadana fueron por parte del Instituto Nacional Electoral. En vez de que fuera la promotora de la participación ciudadana o el promotor de la participación ciudadana, pues se volvió en un desincentivador de la participación, y eso fue realmente lo que afectó. Ahora, vale la pena algunos números, porque fíjense, tanto que dijeron el PAN, particularmente en la ciudad, en la elección pasada. En el 21 el PAN tuvo 1,027,000 votos. Mira, ahí está, 1,026,856 para diputados federales. Ricardo Anaya tuvo, con todas las casillas, elección constitucional. Ricardo Anaya tuvo en el 2018 1,292,623. Y el PAN en la Ciudad de México en el 21 tuvo 1,026,856. Con una tercera parte de las casillas, domingo antes de Semana Santa, domingo de Ramos, con muy poca promoción por parte del Instituto Nacional Electoral, con casillas lejos de la sección electoral, el movimiento de casillas, si me dejan por favor,
Fueron 1.325.503 votos por el presidente, porque continúa el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una tercera parte de las casillas. Entonces, ahí lo que se demuestra es la vocación de la ciudad. Por eso yo digo que la ciudad es obradorista. La ciudad no es conservadora, eso sí se los puedo asegurar. La ciudad es progresista, la ciudad es una ciudad de derechos y es una ciudad donde sus habitantes, sus ciudadanos, ciudadanas, demuestran que tienen vocación democrática y no solo eso, sino que están con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, votaciones constitucionales, donde está el conservadurismo y los votos con una tercera parte de las casillas. Se rayó el presidente, digamos, ayer los ciudadanos revocaron al INE. Ayer los ciudadanos demostraron que independientemente del INE, México tiene mucho pueblo. Perfecto. En otro tema, rápidamente, ahorita que ya tenemos aquí al gabinete, así que a todos los haces y reinas, hoy estamos hablando de 31 compromisos en su último informe. ¿Cómo va el avance precisamente de estos 30? Por lo menos se nos puede mencionar lo que es en el terreno de movilidad y en el terreno de educación. ¿Cómo vamos en esos Va muy bien. Sí, esto es parte del compromiso que establecimos y durante todo el año vamos a ir mostrando los avances y los compromisos, algunos de ellos inclusive ya se han cumplido, entonces los vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año, pero hay mucho equipo aquí, la verdad. Muchas gracias, qué buen día. Continuamos con la pregunta de Janet Galindo de la Chispa. Muy buenos días, doctora, buenos días a todo el gabinete. Doctora, una pregunta, ¿cómo va hasta el momento el programa de la reactivación económica? ¿Cómo la han asimilado también los capitalinos? Bien, pues fuimos en marzo la segunda entidad con más crecimiento de empleos de todo el país. Va creciendo la ocupación en términos del turismo, se espera una ocupación importante durante Semana Santa y posterior, de acuerdo con la información que tenemos de los hoteleros y de las plataformas también, y la activación que tiene que ver con la construcción y también se han acercado muchos desarrolladores pequeños, medianos, grandes, con los programas que anunciamos y también lo vemos pues en cómo se ha incrementado la vida cultural, particularmente en la ciudad, no solamente las actividades culturales desde el gobierno de la ciudad, sino las actividades culturales privadas o que promueven distintos promotores culturales, pues ha crecido de manera impresionante en la Ciudad de México. Entonces va creciendo la ciudad y sobre todo la reactivación del empleo, que es lo más importante. Ok, ¿hay alguna cifra que ya se tiene o que se pretende alcanzar? Les damos las cifras con todo gusto. Ahora le pido a José Luis que nos dé todas las cifras y a Luz Helena. Ok, muchísimas Pastrana gracias. También tiene por ahí. Ok, gracias, doctora. Gracias. Continuamos con una pregunta de Georgina Olson del Grupo Imagen. Buenos días. En otro tema, traemos hoy en la portada una historia de Carlos, un vecino que perdió su edificio, bueno, fue despojado hace 20 años de su edificio en la calle Antonio Caso, en la San Rafael. Él lleva 20 años tratando de recuperarla, ha iniciado 4 procesos judiciales y justamente la escuchó usted señalar que había un proceso para agilizar. Sin embargo, lo pidió ante un juez de control y no le han dado una respuesta positiva. Entonces, quisiéramos saber específicamente ante qué autoridad tiene que ir y con qué funcionario para que le resuelvan este tema de despojo, entre otros varios que nos han llegado al periódico. Sí, se puede acercar con nosotros directamente a través de las audiencias o, por supuesto, si tenemos sus datos, lo localizamos. Hay que ver en qué proceso está su caso, muy probablemente ya está en tribunales. Nosotros pues podemos canalizarlo y si está en tribunales pues hay que ver en qué procedimiento va.
y vamos a dar un informe también con la Fiscalía de este tema que hemos venido informando, pero muchos tienen que ver pues con juicios de hace mucho tiempo y que pues estarán en procedimientos ya judiciales. Preguntarle, con este nuevo procedimiento, si tiene la cifra de cuántos casos han podido resolver, de casos de despojo que se hayan resuelto ya. Sí, si quieren con la Fiscalía damos la información. El procedimiento lo desarrolló la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es en el caso en donde ocurre un despojo, hay la certeza de que en efecto es el dueño, el poseedor del edificio, del inmueble, y la Fiscalía no espera que venga todo el procedimiento, sino ha generado un esquema pues, de recuperación de estos inmuebles. Entonces es para casos recientes que la Fiscalía ha desarrollado esta coordinación, digamos, con el propietario, de tal manera que no tenga que haber juicios de 20 años hasta que se resuelva un problema. Entonces, específicamente tendría que ir con la Fiscalía y pedir que le hagan válido este procedimiento para acortar, digamos. Pues en el caso que tú presentas, si ya tiene 20 años, muy probablemente, repito, está en tribunales. Entonces puede acercarse y aquí el consejero jurídico con gusto le dará asesoría. Okay. Y en otro tema, justo también en la portada traemos entrevista con el titular de Coparmex, que él señala que calcula que tardarán 2 años todavía en recuperarse de los efectos de la pandemia. Específicamente da 2 datos. Uno, señala que solo se han recuperado 140,000 de los 280,000 empleos que se perdieron en la pandemia y que todavía se mantienen cerrados 40,000 negocios, desde pymes hasta medianos, que no han podido volver a abrir por falta de condiciones y consideran que el apoyo del gobierno local pues, ha sido insuficiente. Preguntarle qué piensa de esta postura y qué tipo de apoyos habrá para estas empresas. Patlala, no sé si tienes el número de negocios que se han abierto en el... ¿sí? Y algo muy importante que también, Luz, a lo mejor sí nos puedes decir, nosotros hicimos un análisis con la ley del outsourcing o de limitar el outsourcing. Había muchas empresas que registraban empleos en la Ciudad de México porque su sede de oficina estaba en la ciudad. A la hora del cambio de la ley, en donde ya no se permite el outsourcing para ciertos empleos que tienen que ver directamente con el empleo fundamental, entonces registran ya en otras entidades. Luz Helena hizo un seguimiento de esto junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí hemos visto cómo cerca de entre 90 a 100,000 empleos, 85,000 empleos, en realidad correspondían a otras entidades de la República. Eso no quiere decir que no estemos dedicados a recuperar el empleo en la ciudad. Si bien es cierto que algunas empresas cerraron, lo cierto es que se han abierto muchísimas microempresas con las facilidades administrativas que hemos dado. No sé, Fatlala, si quieras. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, el dato que tenemos, para citar un ejemplo, de enero al mes de marzo, fueron casi 5,000 negocios nuevos, que al decir de los propios empresarios, a la hora de registrarse, son 85,000 empleos nuevos directos generados. Es decir, son negocios de 1 a 10 empleos, y es el decir de los propios empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, los empleos que van a aperturar. Y en cuanto al cierre de negocios, nosotros tenemos datos consistentes, datos que se registran en el CIAPEN y en otras instancias del gobierno de la ciudad, en el que podemos testificar que a lo largo de la pandemia han cerrado no más de 5,000 negocios. Y sin en cambio, el año pasado abrieron casi 15,000 negocios nuevos y en este año, como ya lo mencioné, casi 5,000 negocios nuevos. Entonces, no coincidimos con esas cifras. En la Ciudad de México no se ven zonas cerradas, ni por giro, ni por zonas, ni por sector económico. Y también manifestar que la estructura económica de la ciudad está intacta gracias a los apoyos que se implementaron tanto directamente a las familias como a los negocios. Fueron 10,000 millones de pesos el año pasado entre el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, y el apoyo a las familias aparte. Entonces, estamos manejando las cifras y
pues son los datos reales, consistentes que nosotros manejamos. Muchas gracias. Y nada más brevemente, secretario, y para aquellos que no han podido volver a abrir su negocio, ¿qué tipo de apoyo, sean restaurantes, sean otros, qué tipo de apoyo le están ofreciendo? Mira, de acuerdo al registro... sí, bueno, ¿hablas de incentivos? Sí. Es que no te escuché bien, de Sí. incentivos. Bueno, como ya lo anunció la jefa de gobierno, la secretaria de Finanzas, hay un incentivo de 3 meses de exención del impuesto sobre la nómina. Hay otros tipos de incentivos que ya están establecidos en el Código Financiero. Entonces, además, capacitamos e impulsamos a muchos empresarios, microempresarios, emprendedores, para que puedan aperturar sus negocios. O sea, la dinámica económica de la ciudad sigue y sigue habiendo muchos indicadores que claramente señalan que la reactivación económica de la Ciudad de México va plena en recuperación. Voy a citar nada más uno, la inversión extranjera directa. Somos la entidad con mayor inversión extranjera directa en el país y la tercera a nivel continental. Entonces, yo creo que más que alarmar, hay que impulsar, hay que motivar, hay que asesorar a los emprendedores, a los microempresarios para que puedan salir adelante en sus negocios. Y muy rápidamente para la jefa de gobierno. Perdón. Buenos días a todas y todos. Bueno, como ustedes saben, existen 2 datos que revelan el dato del empleo de forma consistente. Uno lo proporciona el Instituto Nacional, el INEGI, y el otro como un registro y como un seguimiento puntual, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si ustedes revisan, como la jefa de gobierno acaba de señalar, hemos dado un seguimiento puntual, no solo en términos del dato global, sino por sectores y subsectores de la economía de la Ciudad de México. Si ustedes revisan el dato que proporciona el INEGI, el último dato del INEGI, ya recuperamos la población ocupada en la Ciudad de México a niveles previos a la pandemia. Tenemos registros de más de 25,000 personas ocupadas con respecto a lo que teníamos al inicio de la pandemia. Este dato, como ustedes saben, se recaba a través de encuestas. En cambio, el dato del Instituto Mexicano del Seguro Social son registros. Y como bien señala la jefa de gobierno, si ustedes recuerdan, en junio del 2021 se hace esta reforma al outsourcing y hay una serie de registros, tanto que pierde la ciudad como que gana la ciudad. No se realiza en todos los estados una suma cero. Y en el caso de la Ciudad de México, el neteo de esos registros que pierde contra los que recibe, salimos con 85,000 registros menos, porque son más los registros que estaban en la Ciudad de México que no correspondían a empleos de la Ciudad de México. Si usted revisa el dato completo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el empleo a nivel nacional ya se recuperó, estamos por arriba de niveles de la pandemia. Quedaría como, finalmente la economía de la Ciudad de México explica en mucho la dinámica económica del país. No tendría sentido que nosotros tuviéramos estos 140,000 empleos que se señalan menos. El tema que se presentó en el caso de la Ciudad de México es que en medio se dio la reforma al outsourcing y esos empleos en realidad no estaban en la Ciudad de México, sino eran registrados en la Ciudad de México, pero las personas se encontraban en otras partes de la República. Gracias. Y por último, para la doctora Sheinbaum, señalaba la oposición, en particular el PAN, que observaron, incluso presentan videos de acarreo en Coyoacán, en Miguel Hidalgo y tal, con gente con listas, gente repartiendo box lunch. ¿Qué les respondería a esta crítica? No voy a entrar en mucho debate, pero sí, pues vimos algunos alcaldes ahí recorriendo casillas en sus alcaldías, cosa que pues no parecía o no era ni siquiera algo autorizado. Pero lo más importante aquí es la participación ciudadana. Creo que eso es lo que hay que resaltar, aún con todas las dificultades. Y lo que demuestra la ciudad. No sé si quieres comentar algo más. Ya te veo contigo. Bueno, primero quiero reafirmar lo dicho por la jefa de gobierno en el sentido de que es un éxito la realización de la consulta a contracorriente, sin el impulso del órgano que debería ser el principal promotor,
la ciudadanía tomó en sus manos el proceso. Es también una ratificación de la aprobación del gobierno del presidente López Obrador. Es la inauguración del ejercicio de un derecho. Ahora un gobernante puede ser quitado o refrendado por los ciudadanos, antes solo por los órganos de gobierno, y quien quiera quitar a un gobernante tendrá que hacerlo por la vía democrática. Sobre el asunto de las consultas que decía la jefa de gobierno, en efecto, tenemos el plebiscito ciudadano, muy famoso, punto de referencia para consultar sobre la elección de las autoridades capitalinas en 1993, tuvo 320,000 participantes. La consulta zapatista del 95 por la paz en Chiapas, 300,000. La consulta sobre el Fobaproa en 98, 500,000. El plebiscito sobre los segundos pisos del periférico, 420,000. La consulta sobre los expresidentes del año pasado, 806,000 y ahora 1,500,000. Es decir, en la historia de las consultas ciudadanas en la Ciudad de México, esta es con mucho la de mayor participación. Entonces, pues es todo un éxito y felicitamos a la Ciudad de México, a ciudadanas y ciudadanos por su participación y su responsabilidad cívica. Una jornada con saldo blanco, muy tranquila, muy limpia y además muy participativa. Gracias. Obviamente, si hay alguna denuncia o algo así, pues que se presente ante la autoridad. Gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. En la mañana participó en el gabinete de seguridad con el presidente. ¿Hablaron sobre los resultados? ¿Le dijo algo sobre los más de 1,5 millones de votos aquí en la ciudad, doctora? Sí, estaba muy contento, como lo vimos también en la mañanera. Imagínense, 16 millones de personas participaron con todo y las dificultades. Realmente, pues un éxito, y refrenda el pueblo de México su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a lo que encabeza, que es la cuarta transformación de la vida pública de México. Así que él estaba muy contento con los resultados de las distintas entidades y pues festejamos junto con él. De cara al 24, ¿qué lectura le dan a este resultado, doctora? Bueno, es muy pronto para saber. Lo que sí podemos decir es que la ciudad refrenda su vocación democrática y también su vocación progresista. Aquí, por supuesto que hay un sector conservador que tiene que respetarse como toda democracia. Además, para eso es justamente la democracia y para que cada quien exprese sus ideas y su voto en el momento de la votación, pero con todas las dificultades, los obstáculos, pues es una votación muy, muy importante para el presidente López Obrador y el proyecto que representamos. A nivel alcaldías, ¿se recuperan en algunos casos en comparación con el 21? ¿Qué lectura le dan a nivel alcaldías en esta consulta aquí en la ciudad? Sí, muchas alcaldías tuvieron una votación inclusive mayor que en el 21, otras similar, otras un poco menos, pero considerando una tercera parte de las casillas. Eso es muy importante. ¿Cómo ve que haya habido un 20% de participación en este caso? Digo, en la pasada elección hubo alrededor del 50% de participación, obviamente son ejercicios diferentes, pero ¿cómo ve ese 20% de participación aquí en la ciudad? Pues muy bien, ahora acaba de decir Martí, de todos los ejercicios de democracia participativa es donde más ha participado la ciudadanía, y la fecha también vale la pena decirlo, porque en la ciudad pues mucha gente sale desde el fin de semana anterior a Semana Santa, lo vimos, la salida de muchos habitantes de la ciudad, de los distintos niveles económicos, socioeconómicos de la ciudad, y aún así, con todo y ello, la ciudad participó, los habitantes participaron, una participación cuantiosa, hasta en Las Lomas, en Polanco, participaron
los habitantes, así que los ciudadanos. Así que pues muy importante, y hay que considerar además que en este caso pues no hubo toda la promoción que normalmente hay en una elección constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral. Y es un ejercicio distinto al de una elección constitucional, entonces es una muy buena participación. Gracias. Y preguntarle qué mensaje le quiere mandar a los capitolinos refrendando sus compromisos en la segunda mitad de su gobierno en presencia de su gabinete. Pues que estamos dedicados a servir al pueblo, somos servidores públicos, ser servidor público significa servir al pueblo, nuestra máxima es no robar, no mentir, no traicionar al pueblo y sobre todo nuestra orientación es a trabajar de la mano de los que menos tienen en esta ciudad, disminuir las grandes desigualdades y ampliar los grandes derechos en la ciudad. Ese es el compromiso mío y de todos los que participamos en este gobierno, que somos parte pues de esta transformación de la vida pública de México que hoy se refrenda en la votación del día de ayer. Gracias. Y por último, aprovechando que está la secretaria Marina, preguntarle qué pasa con la palma de la Glorieta de la Palma. Hoy publicamos en el Heraldo de México que su salud es un poco complicada. Preguntarle, sabemos que ya tienen un programa para ese tipo de ejemplares arbóreos, pero ¿qué pasa con la palma de la Ya te lo vamos, no te vamos a dar la primicia, ahora sí no les vamos a dar la primicia. Vamos a hacer una presentación con todos los expertos que han estado evaluando a las palmeras de la ciudad y particularmente la palma que está en la Glorieta de la Palma. Entonces, ¿no está en peligro la palma? Yo creo que la próxima semana, lunes o martes, ya lo informamos con todos los expertos para que se conozcan todos los detalles. ¿Pero no está en peligro la palma? Ya cuando se los vamos a informar ese día. Gracias, buen día a todas y Gracias. todos. Pero hay un programa muy importante de rescate del arbolado de la ciudad y particularmente de las palmeras que están sufriendo enfermedades. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con la pregunta de Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días a todos los secretarios. Doctora, ¿considera usted que esta elección fue una revancha de lo que sucedió en el 2021 con los resultados que hubo en esa elección? Es una demostración de que la ciudad es progresista, es obradorista, es democrática, que hay participación y también muestra pues realmente que con todos los obstáculos, repito, pues hubo una participación muy importante y una participación mayoritaria. No utilizaría la palabra revancha porque creo que en la democracia no hay que usar esa palabra, pero sí una muestra de que los habitantes de la ciudad están con el presidente López Obrador. Y también... De la gran mayoría, obviamente. Y se consolida también, entendería, el proyecto de nación y obviamente el de ciudad, siendo parte del mismo movimiento, que está impulsando la Cuarta Transformación, doctora. Y también sobre descalificación que están haciendo, que está haciendo la oposición sobre los resultados, de que si fueron la mitad por ejemplo en el caso del presidente, la mitad de los que votaron en 2018 para que llegara a la presidencia, que si es muy poca la participación, 20%, aunque es la mayor de todo el país en comparación, ¿qué le responde a esos cuestionamientos de la oposición? Bueno, pues ellos pueden decir muchas cosas, pero pues otra cosa es la realidad, lo que se muestra en los números, lo que se muestra en la participación de la ciudadanía. Y los números que mostré en particular, pues esta idea de que el conservadurismo se había apoderado de la Ciudad de México, y no hay nada más falso que eso. La ciudad es una ciudad de lucha histórica. Aquí se conquistaron libertades, derechos, no solamente para los habitantes de la ciudad, sino para el país. Y eso es lo que se refrenda en la votación del día de ayer. Y que los ciudadanos y ciudadanas en su mayoría están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad y en el país entero. Y por último, ¿cuál sería el llamado precisamente a la oposición hacia adelante, tomando en cuenta que
gobiernan 9 alcaldías. ¿Cuál es el llamado de su gobierno para lo que viene, ¿no?, en los 3 años que vienen? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando institucionalmente. Yo gobierno a los habitantes de las 16 alcaldías de la ciudad y tenemos que debernos a los habitantes de las 16 alcaldías y particularmente a quien menos tiene. Y ahora, además de estos proyectos prioritarios, pues uno de los temas muy importantes es el tema del agua en la ciudad, que es en todo el país en realidad, no solamente en la ciudad. Y nos vamos a dedicar a este tema y sobre todo al equipo de trabajo, pues estar muy cerca de la ciudadanía. Muchas gracias. El gobierno, así como en la vacunación salimos de nuestras oficinas, es de la misma manera en que vamos a trabajar hasta el último día de gobierno. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas y a continuación abrimos un espacio para preguntas ciudadanas. Antes nada más, sí es importante porque en estos días se discute la reforma eléctrica, es un llamado a los legisladores y legisladoras al patriotismo, a que refrenden este compromiso histórico con nuestro pueblo, con nuestro país, con la nación, de fortalecer al sector energético nacional y particularmente a la Comisión Federal de Electricidad. A los legisladores de todos los partidos, a que se haga una reflexión y un voto razonado realmente, en donde esté la soberanía de nuestra patria por encima de todo. Así que pues es nuestra opinión y nuestro deseo de que se apruebe la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Espera, no sé si ya saben, pero es nuestra nueva. Después de la votación de ayer, ¿podemos decir que la Ciudad de México sigue dividida o cuál fue el avance? ¿Qué nos dice a los que siempre hemos apoyado la Cuarta Transformación? Este es de Daniel Pinzón Luna. Pues que sigamos trabajando todos los días. Aquí no es que llegamos al gobierno y se acabó la lucha que hemos emprendido desde jóvenes por la transformación del país. La transformación continúa y todos tenemos una labor y un papel que jugar. Entonces, esto de que la ciudad está dividida, pues son posiciones diversas, pero para eso existe la democracia. Y lo más importante es que el día de ayer se fortalece la democracia participativa en nuestro país. Muy pocos países del mundo gozan de este derecho y hay que ejercerlo como ciudadanos. Hay quien no lo quiso ejercer, también tiene esa posibilidad, pero desde nuestro punto de vista, ayer ganó la democracia, ganó México y ganó el refrendo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Así que el otro, a ver si dice José Nieto Ábalos, buenos días, doctora, mi pregunta es si va a haber un reconocimiento para los trabajadores del gobierno que estuvieron día a día trabajando en esta pandemia y estuvieron al pie del cañón. Sí, va a haber un reconocimiento especial. Hoy hay una reunión, no sé si ustedes ya saben, hoy hay una reunión en un ratito en Palacio Nacional con todos los gobernadores y gobernadoras y el presidente de la República, ahora vamos para allá. Y en esta reunión, entre otras llamados, entiendo que va a haber un llamado a fortalecer el jalón de la última parte de la vacunación en la ciudad. Ya vamos a anunciarlo en la ciudad cómo vamos a darle el último jalón para que todo el mundo tenga su segunda dosis y su refuerzo y el fortalecimiento pues del sistema de salud de nuestro país. Así que vamos a estar ahí en un ratito y terminando este proceso pues vamos a dar un reconocimiento no solo a los trabajadores del gobierno de la ciudad que participaron en el proceso de vacunación, sino también del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de las Fuerzas Armadas, así que pues ya se los vamos a anunciar muy pronto. Y luego, la última dice,
¿por qué mejor no quitamos los micros y ponemos mejor RTP? Es una buena estrategia de transporte, claro, seguridad, además de que es eficiente y barato. Es cierto, RTP lo estamos fortaleciendo, por eso los vehículos que vamos a adquirir, pero seguimos necesitando del apoyo del transporte concesionado en la ciudad y por eso este programa de renovación del transporte concesionado, con el apoyo que hemos estado dando al bono de combustible, que ha sido muy importante para la economía familiar. Así que bueno, pues esta es la respuesta del día de hoy y muchas gracias a todos y a todas. Un aplauso por la participación. No te preocupes.